Mi hija de 8 años mandó al hospital a un adolescente y el juez quería saber mi opinión. Estaba revisando unos reportes trimestrales cuando mi celular empezó a vibrar como loco. Tenía 3 llamadas perdidas de la primaria Riverside en menos de 2 minutos y luego un mensaje de la directora Hardwell que me dejó helado. Ven de inmediato. Hay policía. Es urgente. Tiene que ver con Zoe. Agarré mis llaves y salí disparado al estacionamiento, con la cabeza hecha un nudo de tantos pensamientos. Zoe apenas tenía 8 años. Era una niña tranquila, prefería leer en el recreo en vez de jugar, y lo más grave que había hecho era platicar en la biblioteca. El camino a la escuela se me hizo eterno, aunque solo fueron 15 minutos. Al llegar, vi 3 patrullas y una ambulancia con las luces prendidas, pero sin sirena. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba hasta la entrada principal, tratando de respirar y sin lograrlo. La cara de la recepcionista lo decía todo antes de que abriera la boca. Esa mezcla de preocupación profesional y una pizca de miedo o incredulidad. Sin mirarme, me señaló la oficina de la directora, y antes de llegar, alcancé a oír voces discutiendo en el pasillo. La directora Hardwell se levantó al verme, pálida, y me hizo señas para que me sentara, pero yo no pude. Sentía que si me sentaba, aceptaba la pesadilla que apenas comenzaba. Frente al escritorio estaba la señora Blackwood, una mamá que ya conocía de otros eventos en la escuela. Su hijo Connor estaba en la prepa. Ella apretaba un pañuelo y me veía con odio puro. Fue la primera en hablar, con la voz temblando de coraje. Me dijo que mi hija había golpeado brutalmente a su hijo de 16 años durante el recreo, tan fuerte que lo mandó al hospital. Necesitaba cirugía y podía quedar con daño permanente en los nervios. Añadió que Connor era un alumno ejemplar, deportista, que jamás hubiera provocado algo así. Sus palabras pesaron en el aire y sentí que las piernas me flaqueaban, pero me obligué a no perder la concentración. ¿Dónde está Zoe?, pregunté, tratando de sonar firme. La directora Hardwell me dijo que estaba con la orientadora, y fue entonces que el oficial Valdez se acercó desde la ventana. Era un señor de mediana edad, de mirada amable pero con gesto serio, y me explicó que, por la gravedad de las lesiones y lo que decían los testigos, tendría que llevarse a Zoe a la estación para procesarla. Procesarla. Sentí el golpe de esa palabra. Huellas. Fotos. Mi hija de 8 años tratada como si fuera criminal. La señora Blackwood intervino de nuevo, describiendo que Connor estaba comiendo normal y que, de repente, Zoe lo atacó sin razón, golpeándolo con algo tan fuerte que le fracturó el cráneo y le causó conmoción. Sacó su celular y me enseñó una foto de Connor en la cama del hospital, la cabeza llena de vendas, la cara tan hinchada que no se le reconocía, pero algo no me cuadraba. Zoe no pesaba ni 25 kilos y nunca había sido agresiva. Pedí ver a mi hija antes de decir nada más. La directora Hardwell asintió y me llevó por el pasillo. El oficial Valdez venía detrás, guardando su distancia. La señora Blackwood se quedó, pero sentía su odio en la espalda. La oficina de la orientadora olía a vainilla y libros viejos. Zoe estaba en una silla enorme para ella, con las piernas encogidas viéndose diminuta. Tenía los nudillos raspados y un poco de sangre seca en los dedos. Cuando me miró, en sus ojos vi algo que nunca antes. No era miedo ni culpa, era una decisión fría, como si de pronto fuera mayor. La orientadora, la señorita Rivera, me apartó y me susurró que Zoe no había dicho nada. Solo preguntaba si Sammy estaba bien. No tenía idea de quién era Sammy ni por qué Zoe pensaba más en otro niño que en lo que le estaba pasando. Me senté a su lado, le tomé la mano que tenía bien y le pedí que, por favor, me contara qué había pasado. Me miró con esos ojos serios y soltó 5 palabras que lo cambiaron todo. Connor estaba lastimando a Sammy, papá. Sentí que se me iba el aire. Sammy Fletcher era un niño de 5 años, con autismo, que estaba en el programa de necesidades especiales. No hablaba y tenía crisis fuertes cuando se sentía sobrepasado. Zoe me contó en voz bajita que estaba leyendo bajo el roble grande cuando oyó llantos detrás del cobertizo. Al asomarse, vio a Connor y 2 amigos rodeando a Sammy, que estaba en el piso, balanceándose y haciendo los ruidos que hacía cuando estaba mal. Connor lo grababa con el celular y los amigos le aventaban piedritas, muertos de risa. Sentí tanta rabia que tuve que agarrarme de la silla. Zoe les pidió que pararan, pero Connor se burló y comentó algo sobre subir el video a sus redes. Luego le vació encima la leche con chocolate y Sammy entró en crisis, golpeándose la cabeza, mientras los otros solo reían más. Fue entonces que Zoe, según contó, agarró una piedra y se la aventó a Connor directo en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que él cayó de inmediato. Luego Zoe ayudó a Sammy a limpiarse y lo llevó a su salón, mientras a Connor lo encontraron inconsciente detrás del cobertizo. En eso entró el oficial Valdez, disculpándose porque ya tenía que llevarse a Zoe. Sin pensarlo, le pedí que esperara, preguntando si habían revisado el celular de Connor, porque Zoe decía que todo estaba grabado. El oficial se notó sorprendido. Dijo que nadie les había hablado de ningún video. Le conté lo que Zoe me acababa de decir
y él empezó a tomar notas, cada vez más atento. La directora Hardwell se asomó para ver qué pasaba, y repetí la historia de Zoe, viéndola ponerse cada vez más preocupada. Admitió que solo habían hablado con los amigos de Connor, quienes decían que Zoe había atacado sin motivo, y que nadie había revisado a Sammy ni buscado evidencia en video. Regresamos a la oficina de la directora en un silencio que podía cortarse con un cuchillo. En cuanto entramos, la señora Blackwood nos miró con esa actitud altiva y exigió saber por qué no habían procesado ya los cargos por agresión. Yo la miré y, tratando de mantener la calma, le pregunté si de verdad había visto lo que su hijo estaba haciendo antes de que Zoe reaccionara. Con toda la seguridad del mundo, ella aseguró que su hijo solo estaba comiendo tranquilo cuando, de la nada, un niño con problemas lo atacó violentamente. El oficial Valdez se aclaró la garganta y le preguntó si tenía inconveniente en que revisara el celular de Connor, y de inmediato se sintió un frío en el ambiente que puso a todos tensos. La señora Blackwood empezó a hablar sobre derechos de privacidad y que necesitaban una orden, pero el director Hardwell la interrumpió, aclarándole que la escuela tenía facultad de revisar cualquier aparato electrónico relacionado con un incidente dentro de sus instalaciones. En eso, llamaron al esposo de la señora Blackwood al hospital. Mientras lo esperábamos, el oficial Valdez tomó la declaración de la maestra y del asistente de Sammy, quienes confirmaron que el niño había regresado a clase empapado de leche con chocolate y claramente muy alterado. El asistente contó que, cuando intentaron limpiarlo, Sammy no dejaba de hacer señas diciendo «niños grandes malos» y «Zoe ayuda», lo cual nos sorprendió porque casi nunca expresaba lo que sentía. El señor Blackwood llegó media hora después, todavía con la bata del hospital donde trabaja como anestesiólogo, luciendo agotado y con el rostro lleno de preocupación, hasta que entró y notó cómo estaba la situación. Su expresión cambió a un enojo contenido, casi profesional, y exigió saber por qué estaban tratando a su hijo, supuestamente herido de gravedad, como si fuera el culpable y no la víctima. El oficial Valdez explicó con toda tranquilidad las acusaciones, y se le notó en la cara al señor Blackwood cómo fue procesando todo, pasando del enojo al horror en cuestión de segundos. Pidió hablar a solas con su esposa y se salieron al pasillo, pero discutieron tan fuerte que todos escuchamos a pesar de las paredes. Cuando volvieron, la señora Blackwood parecía otra persona, como si le hubieran caído encima 10 años. Sin que nadie se lo pidiera otra vez, el señor Blackwood entregó el celular de Connor. El oficial Valdez apenas tardó un minuto revisándolo, y su cara se volvió completamente seria. Sin decir palabra, le mostró la pantalla al director Hardwell, y vi cómo a este se le transformaba la cara de preocupación a un disgusto tan auténtico que hasta se cubrió la boca. El oficial me preguntó si quería ver el video, y aunque sabía que me iba a doler, dije que sí. Era tal cual lo había contado Zoe, pero incluso peor. Connor grababa mientras él y sus amigos molestaban a Sammy, lo insultaban, se burlaban de él por su discapacidad y hacían chistes crueles para provocarlo. Se veía claramente cómo le aventaban cosas mientras el niño lloraba y se mecía sin poder controlar su angustia, hasta que Connor le vació la leche encima, justo cuando Sammy ya estaba en crisis total. El video duraba poco más de 4 minutos, y yo terminé tan temblorosa que tuve que sentarme. Connor incluso acercaba la cámara a la cara de Sammy mientras gritaba y se golpeaba, poniéndole textos burlones sobre su discapacidad. La crueldad era impresionante, pero lo que más dolía era escuchar a esos niños reírse mientras Sammy sufría. El oficial Valdez volteó a ver a los Blackwood y les preguntó, sin perder la compostura, si estaban conscientes de todo lo que su hijo le había hecho a un niño con discapacidad. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Blackwood intentó arreglar la situación diciendo que así son los niños y que quizá Connor se había equivocado, pero ni así justificaba que Zoe lo hubiera golpeado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me levanté y le pregunté, con una voz tan extraña que casi no la reconocí, si de verdad estaba intentando minimizar la tortura deliberada contra un niño autista de 5 años que ni siquiera puede hablar. Ella ni supo qué contestar. El señor Blackwood por lo menos se veía avergonzado y no levantaba la mirada. Aproveché para dejar claro que ese video era prueba de un delito de odio y de abuso sistemático. El oficial Valdez añadió que, dependiendo del fiscal, podían incluso ser cargos federales por acoso y contenido dañino contra un menor. Ahora los Blackwood eran los que estaban nerviosos. El director Hardwell intervino, avisando que recomendaría la expulsión inmediata de Connor y que el distrito revisaría todas las cámaras para ver si había más casos. El ambiente cambió por completo. La señora Blackwood, ya desesperada, empezó a suplicar diciendo que Connor era buen hijo, que solo se equivocó, que quería estudiar medicina y que esto le arruinaría la vida. El oficial Valdez me preguntó si quería presentar cargos contra Connor por lo que le hizo a Sammy, y al ver a mi hija, con los nudillos lastimados pero firme, respondí que sí, por supuesto. En ese momento los Blackwood intentaron negociar. El señor Blackwood ofreció pagar la terapia de Sammy,
La señora sugirió que todo se arreglara entre nosotros, sin autoridades de por medio. Los escuché discutir eso unos minutos hasta que los frené, diciéndoles que lo único que quería era que retiraran los cargos contra Zoe y que Connor enfrentara las consecuencias de lo que le hizo a Sammy. La señora Blackwood parecía lista para pelear, pero su esposo ya se había dado cuenta de que no tenía opciones. Cualquier pleito público solo iba a dejar en evidencia lo que su hijo había hecho y le arruinaría el futuro. El director Hardwell aseguró que contactaría al área legal del distrito y que ambas familias deberían buscar apoyo psicológico para sus hijos. Los Blackwood se fueron rápido, ahora más avergonzados que otra cosa. El oficial Valdés se quedó para tomar las declaraciones formales y explicó que, con el video como prueba, era poco probable que Zoe tuviera problemas legales y que el fiscal seguramente revisaría todo antes de tomar una decisión sobre Connor. También añadió que lo de Zoe seguramente se consideraría defensa de otro, lo cual es legalmente justificable. De regreso a casa nadie dijo nada. Zoe iba abrazando su mano lastimada y yo la veía por el retrovisor, pensando cómo era posible que la misma niña dulce que lloraba por perritos indefensos hubiera sido capaz de defender tan ferozmente a su amigo. Ya en casa, me preguntó si estaba en problemas, y tuve que pensar bien cómo explicarle que sentía miedo por lo que hizo, pero también estaba orgullosa de ella por no dejar solo a Sammy. Esa noche hablé con los papás de Sammy para ver cómo seguía. Su mamá, María, no pudo evitar llorar cuando le conté lo que había pasado. Me confesó que Sammy llevaba semanas teniendo pesadillas, pero no sabía cómo explicar lo que sentía. Se había dado cuenta de que ahora le tenía miedo a los niños mayores y hacía berrinches cada vez que iban a lugares públicos llenos de adolescentes. Por fin entendía la razón. Al día siguiente fuimos a la estación de policía para terminar el papeleo con el oficial Valdés. Nos llevó a una sala donde atienden a familias y le pidió a Zoe que contara lo que pasó, pero esta vez de manera oficial. Zoe relató todo tranquila, con la voz firme, mientras describía cómo encontró a Sammy siendo maltratado y cómo decidió intervenir en ese momento sin pensarlo dos veces. El oficial Valdés le dijo a Zoe que proteger a quienes no pueden defenderse es de las cosas más valientes e importantes que alguien puede hacer. Nos explicó que el fiscal del distrito ya había revisado el video y decidió presentar cargos contra Connor por agresión, acoso a una persona con discapacidad y por grabar y difundir contenido indebido con un menor. Los cargos eran tan graves que lo más probable era que Connor terminara en un centro de detención juvenil y tuviera que ir a terapia obligatoria, además de que sus trámites para la universidad se iban a complicar por su historial. Salimos de la estación con la tranquilidad de saber que a Zoe no le iban a levantar ningún cargo. De regreso a casa, la llevé a desayunar hotcakes. Ella comía en silencio, mientras yo trataba de procesar todo lo que había pasado. Me sorprendió que preguntara si Connor iba a estar bien, preocupada incluso por el chavo que había hecho sufrir a Sammy. Le expliqué que sus heridas físicas iban a sanar, pero que las consecuencias de sus actos durarían mucho más. Ya para terminar el desayuno sonó mi celular. Era un número desconocido. Resultó ser la jueza Catherine Russo, del Sistema de Justicia Juvenil. Me preguntó si podíamos vernos para hablar acerca de Zoe, y acepté porque me intrigaba saber qué quería con una niña de 8 años a la que ni siquiera le habían presentado cargos. En su despacho, la jueza Russo tenía estantes llenos de libros de derecho y fotos familiares. Era una señora de unos 60 años, con una mirada que inspiraba confianza y a la vez te hacía ver que no se le iba una, después de tantos años de experiencia. Le pidió a Zoe que se sentara frente a ella y le contara con sus propias palabras lo que había pasado. Zoe volvió a narrar la historia, y la jueza la escuchó con muchísima atención, haciéndole preguntas muy inteligentes sobre cómo había decidido actuar. Cuando Zoe terminó, la jueza se recargó en su silla y la observó durante un buen rato. Le dijo que en 25 años de revisar casos de menores, pocas veces había visto un razonamiento moral tan sólido en una niña. Luego le preguntó a Zoe por qué había decidido lanzar la piedra en vez de ir por ayuda. Y Zoe respondió que para cuando encontrara a un maestro, Connor podría haber lastimado más a Sammy o ya habría subido el video a internet. La jueza Russo asintió despacio y dijo que decisiones éticas así, en un instante, era justo lo que intentaban enseñar en la Facultad de Derecho, pero que casi nadie lo lograba. Sacó una libreta y preguntó si le podía hacer algunas preguntas sobre justicia y equidad. Durante casi una hora, le planteó a Zoe distintos escenarios, y Zoe contestó con una claridad y sentido común que dejaron a la jueza fascinada. Al final, la jueza Russo dejó la pluma y me miró. Dijo que la mayoría de los adultos batallan con problemas éticos como los que Zoe pudo resolver de manera tan natural. Nos preguntó si Zoe estaría interesada en participar en un programa de asesoría juvenil que estaban armando, donde los niños dieran su opinión sobre políticas de justicia desde su perspectiva. A Zoe se le iluminaron los ojos con la idea, y la jueza nos explicó que se reunirían una vez al mes para hablar de equidad en las escuelas, prevención del bullying y formas de ayudar a quienes son diferentes o se sienten vulnerables. Nos dijo que la manera en que Zoe había actuado
mostrando tanto valor como sabiduría práctica, sería muy valiosa para el programa. 2 semanas después, acusaron formalmente a Connor y él se declaró culpable como parte de un acuerdo que incluía terapia intensiva, servicio comunitario en una institución para personas con necesidades especiales y una sentencia suspendida que desaparecería si cumplía con todo. El video era prueba suficiente como para que su propio abogado le recomendara no pelear. Mientras tanto, Zoe empezó a ir a las reuniones del Consejo Juvenil de la jueza Russo. Era la más chica por muchos años, pero sus ideas sobre cómo proteger a los niños vulnerables ayudaron a que se implementaran nuevos protocolos anti-bullying en todo el distrito. La jueza Russo me comentó en confianza que Zoe tenía una comprensión de la justicia fuera de lo común para alguien de su edad. Después de lo que pasó, el distrito escolar hizo varios cambios. Ahora todos los maestros reciben capacitación sobre cómo tratar con alumnos con discapacidades. Hay mayor supervisión en las áreas apartadas y se creó un programa de apoyo entre estudiantes, donde los mayores cuidan a los más chicos. El director Hardwell vino a disculparse personalmente con nosotros y con los papás de Sammy por no haber detectado el abuso a tiempo. Los papás de Sammy nos mandaron una tarjeta agradeciéndole a Zoe por proteger a su hijo. Adentro venía un dibujo hecho por Sammy, donde se veían 2 monitos de palitos, uno más grande ayudando a uno más pequeño, con la palabra amigo escrita con letras temblorosas. María Fletcher llamó para contarme que a Sammy se le quitaron las pesadillas y ahora, en terapia, usa señas para preguntar por Zoe buena. Un mes después, el oficial Valdés pasó a visitarnos para ver cómo seguía Zoe. Ella le enseñó todo lo que había trabajado en el programa de la jueza Russo y le explicó las ideas para que las escuelas sean más seguras para niños como Sammy. Él le dijo que la mayoría de los adultos nunca se animan a defender a otros como ella lo hizo y que probablemente, gracias a ella, otros niños se salvaron de pasar por lo mismo. Cuando se cerró el caso de Connor, la historia volvió a salir en los medios, pero cuidaron la identidad de los involucrados. Los titulares se enfocaron en cómo el sistema de justicia juvenil respondía ante crímenes motivados por discriminación y en la importancia de que haya testigos valientes que se atrevan a intervenir para proteger a quienes son más vulnerables. La jueza Russo fue citada muchas veces hablando sobre la importancia de la educación moral y el papel que puede tener la justicia restaurativa en casos donde están involucrados jóvenes que han cometido alguna falta. 3 meses después del incidente, recibí una llamada de la doctora Sarah Kellerman, una psicóloga infantil que se especializa en el desarrollo moral. Ella se enteró del caso de Zoe por la misma jueza Russo y me preguntó si podía entrevistar a Zoe para un estudio sobre cómo toman decisiones éticas los niños. Le llamaba la atención entender cómo los niños pequeños enfrentan dilemas morales difíciles, especialmente cuando hay lealtades encontradas o cuando deben intervenir de inmediato. Zoe aceptó participar y la doctora Kellerman pasó varias sesiones con ella. Usó terapia artística y le planteó distintos escenarios para comprender cómo razonaba Zoe. Al final, la doctora me comentó que Zoe tenía lo que los expertos llaman una precocidad moral fuera de lo común, la habilidad de hacer juicios éticos avanzados que normalmente solo se ven en niños mucho mayores o incluso en adultos. La doctora Kellerman preguntó si podía dar seguimiento a Zoe durante un tiempo para ver cómo ese sentido moral tan marcado podía influir en su liderazgo. Explicó que muchos niños que tienden a proteger a otros terminan estudiando derecho, medicina o algo relacionado con la justicia social, y quería documentar ese proceso. Más adelante, la jueza Russo invitó a mi familia a la audiencia final de Connor, quien estaba por terminar su servicio comunitario. Durante 6 meses, Connor trabajó con niños que tenían necesidades especiales y con sus familias. Su terapeuta supervisor informó que realmente había mostrado arrepentimiento y que ahora entendía el daño que había causado. En esa audiencia, Connor quiso hablar en persona con Zoe y ella aceptó. Connor, visiblemente conmovido, le pidió perdón y le dijo que el tiempo trabajando con niños con discapacidad le había abierto los ojos y que ahora comprendía el daño que sus acciones podían haber provocado. Le agradeció por haberlo detenido a tiempo y por no permitir que lastimara más a Sammy. Zoe lo escuchó con mucha seriedad y le contestó que esperaba que siguiera ayudando a otros niños que necesitaran apoyo. A raíz de todo esto, la jueza Russo tomó el caso de Connor como ejemplo para otros jóvenes, implementando talleres obligatorios sobre sensibilidad hacia la discapacidad y programas enfocados en el impacto que los hechos tienen en las víctimas. Reconoció que las ideas de Zoe fueron clave para crear intervenciones que realmente cambiaban la conducta de los jóvenes, en vez de solo castigarlos. El programa de mentoría juvenil en el que participaba Zoe se integró de manera permanente al sistema judicial. Años después, cuando Zoe estaba aplicando a la universidad para estudiar Derecho y tenía que escribir ensayos sobre experiencias que la marcaron, siempre contaba la historia de aquel día en el que tuvo que hospitalizar a un adolescente y una jueza le pidió su opinión.
Escribía sobre cómo entendió que proteger a otros a veces implica tomar decisiones difíciles, y que saber distinguir entre el bien y el mal es solo el primer paso para hacer justicia. También hablaba sobre la mentoría de la jueza Russo y la influencia que tuvo en su decisión de dedicarse a defender los derechos de las personas con discapacidad, especializándose en casos donde quienes son más vulnerables necesitan defensores que, además de coraje, entiendan las consecuencias de sus acciones. Y nunca faltaba una copia de la carta que le mandaron los papás de Sammy, ese recordatorio tangible de que, muchas veces, las batallas más importantes las pelean los más pequeños, los que no permiten que la crueldad pase de largo.